bendiga. En este día justo vamos a hablar de algo que tiene que ver con la honra que le damos a Dios. Y el tema de hoy es con o sin vergüenza. Y para ello vamos a leer el 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 12. Y es que la vergüenza es algo que todos padecemos, todos tenemos, y que puede causarnos dolor, que muchas veces Dios mismo lo ha usado para llamarnos la atención, pero muchas veces también el diablo lo usa para detenernos para recibir la bendición. Y muchos con la vergüenza es el dolor, es el peso que tenemos y que nos causa dolor para no hacer lo que tenemos que hacer. Y acá, en el libro de Timoteo, capítulo 1, versos 6 al 12 de 2 de Timoteo, dice, por lo cual, recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Como les decía, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han dicho que es sinvergüenza? ¿O cuántos de ustedes han perdido una bendición o han dejado de hacer algo por la vergüenza? Todos acá, ¿no? Parte de la naturaleza nuestra es sentir vergüenza. Por lo tanto, dependiendo de cómo somos, ¿verdad? Algunos son más sin pena, ¿verdad? No tienen tanta vergüenza, pero otros sí. Voy a usar a la pastora Vilma, aquí está con nosotros. En cierta ocasión fuimos invitados a un evento donde nosotros no necesariamente sentíamos que cabíamos. Y pues, yo la recojo para llevarla al evento. Ni yo tenía bien claro a dónde iba. Sabía que había sido invitado y sabía el propósito, pero no sabía a dónde iba. Y recuerdo que la pastora muy valiente me dijo, me vio con traje y corbata, preparado como para algo especial, pero yo iba en mi ven de trabajo, con las escaleras puestas arriba. Imagínese usted, en la ven de trabajo con escaleras y con saco y corbata, bajándome frente a un hotel. Pero esto fue lo interesante. Cuando usted y yo sabemos lo que somos, muchas veces podemos superar las apariencias. Al principio la pastora me dijo, no me siento que estoy vestida apropiadamente para esto. Yo le dije, mire, usted siéntese y usted, pues, disfrute lo que tiene. Y la verdad que cuando nos sentamos, aquellos manjares y aquellos banquetes eran muy especiales. Al poco instante la pastora Vilma se le olvidó cómo iba vestida.
venía con su uniforme de enfermería. Y pues cuando la busqué donde ella estaba supuesta a estar, ya no estaba la pastora Vilma. Y la veo que estaba allá en medio de unos personajes bien famosos que estaban ahí. Y yo aprendí, y hoy mientras predicaba, pensaba en este pensamiento, yo dije, ¿cuántas barreras el diablo trata de ponernos para que nosotros a través de la vergüenza nos detengamos? ¿Cuántos de aquí han mentido para haciendo sus impuestos? Posiblemente usted ha mentido. Pasan 2, 3 años y el IRS no se da cuenta que usted mintió. Y usted no siente vergüenza, porque no siente culpa. De repente lo descubre el IRS y llega la nota. Es entonces cuando sentimos culpa. La culpa puede producir vergüenza. El detalle es, ¿por qué es que esperaste hasta que el IRS descubre tu culpa para sentir vergüenza? Primera, en otras ocasiones, un deportista o un profesional o un músico puede estar ejerciendo su capacidad y de repente se da cuenta que alguien sabe más que él. Y después siente vergüenza porque él muchas veces no alcanza las expectativas que los demás tienen. Pero eso no es culpa, tampoco es pecado, pero también puede producir vergüenza. Hay ocasiones como la que nosotros vemos con la pastora Vilma, donde te sientes fuera de lugar, no porque has pecado, no porque eres culpable, simplemente porque no estás cumpliendo con aquellas normas de ética que quizás la sociedad demanda. Pero ¿por qué puse esto como ejemplo? Porque cuando usted se va a la Biblia, usted se va a dar cuenta de que el Señor nos enseña, y en el pasaje que leemos acá de Pablo, Pablo habla de la vergüenza. Y es que en esta etapa en la que estamos, posiblemente si usted ya se puso a evaluar lo que ha pasado durante este año, ya se habrá dado cuenta que muchas cosas no las ha hecho como quizás debiese haberlas hecho. Yo lo he revisado y me he dado cuenta que hay cosas que no debía haber hecho y las hice, y cosas que debía haber hecho y no las hice. Evaluando, muchas veces me he sentido mal. Y me he sentido mal porque yo sé que Dios me mandó a llevar el mensaje del Evangelio. Pero por vergüenza no lo he hecho. Yo me estoy poniendo como ejemplo, no sé cómo sea el caso suyo. Pero yo sé que muchos de los que aquí estamos no predicamos, no evangelizamos por vergüenza. No cumplimos la gran comisión por vergüenza. No es por culpa necesariamente de algún pecado, sino que sencillamente porque nos hemos descuidado y decimos, es que me da pena. Y dice, yo mejor le digo a la gente y dice, mejor les voy a ayudar económicamente, voy a dar todo, pero vayan otros y háganlo. El traer el mensaje de buena nueva, de salvación, no es necesariamente para unos específicos. La gran comisión es para todos, ir y predicar el Evangelio. Y aquí Pablo dice que no se avergüence, que no me avergüence, pero muchos quizás sentimos vergüenza. La situación sería, ¿por qué es que la sentimos, esa vergüenza? ¿Por qué es que nos sentimos limitados a hacer lo que Dios dice que hagamos? Y aquí viene el detalle muy importante. En las últimas predicaciones que hemos estado viendo de la intimidad y de la condición humana, nos damos cuenta que muchos de nosotros nos hemos vuelto insensibles. Y digo nosotros porque quizás algunas cosas no se apliquen a mí, pero se apliquen a usted o se apliquen a algunos de los que nos están viendo. Y es que muchas veces nos volvemos insensibles a aquellas cosas que no honran a Dios, pero sí las vivimos y las hacemos. Y esas no nos dan vergüenza. Y por eso Satanás usa eso. Porque así como Dios nos exhorta a que nosotros no tengamos vergüenza de llevar el mensaje del Evangelio, de hacer aquello que honra a Dios, Satanás va a hacer todo lo posible para que hagamos justo aquello que deshonre a Dios. Entonces, si usted define y piensa por un instante
cómo ha sido su condición, posiblemente usted va a dar cuenta que muchas cosas hemos dejado de hacer porque sentimos vergüenza. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sentimos vergüenza si nosotros decimos que Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador? Aquí mismo parados los que ministran o cuando enseñamos y predicamos muchas veces sentimos vergüenza. La pregunta es ¿por qué? Y alguien me dijo, no sé por qué, pero siempre me da pena, me da vergüenza pararme en público y hablar. Y es que nuestra naturaleza es siempre pensar en nosotros. Y muchas veces pensamos más en aquello que nos honra a nosotros y no aquello que honra a Dios. Y cuando pienso en aquello que me honra a mí y la estoy perdiendo, entonces muchas veces ignoro a Dios. Y Satanás lo está aprovechando al máximo. Por eso es que muchos de nosotros vemos las nuevas generaciones con una gran vergüenza de testificar de Cristo. Por cierto, hay hijos que hasta sienten vergüenza de decir que sus padres son cristianos, que son evangélicos. O que van a la iglesia, porque da vergüenza, porque eso no lo acepta la sociedad supuestamente. Entonces, hay vergüenza que debiésemos de sentirla, pero hay vergüenza que no debiésemos de sentirla. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia deja bien claro que si algo no honra a Dios, debiese de darnos vergüenza. Y eso no involucra solamente las pequeñas cosas, involucra cosas del diario vivir. Porque muchos de nosotros vivimos y hacemos cosas que no honran a Dios. Eso debería darnos vergüenza. Pero para eso tenemos que tener una sensibilidad que la palabra de Dios nos establece. Y desde ese punto, dice 2 Timoteo capítulo 1, verso 8 del pasaje que leímos al principio. Dice él, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice él, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En la Biblia encontramos infinidad de ejemplos de personajes que no se avergonzaron del Evangelio, que no se avergonzaron de la causa de Cristo y que por eso fueron bendecidos. Pero también encontramos personajes que fueron avergonzados, sintieron vergüenza, sintieron dolor. ¿Qué hicieron? Esa es la clave. ¿Qué tú haces cuando sientes vergüenza? Porque uno de los impedimentos más grandes para que el hombre se arrepienta y busque la salvación y el perdón de pecados es la vergüenza. Esperamos muchas veces que se nos descubre el pecado para entonces sentir vergüenza y dice, bueno, ya lo descubrieron. La Biblia dice que el que cubre su pecado no prosperará más que él lo confiese y se aparta. Pero para confesar el pecado oculto hay que muchas veces soportar el dolor de esa vergüenza. Y todos de alguna manera quizás hemos pasado por ello. Por eso muchas veces cuando nosotros llevamos el Evangelio, nosotros les hablamos del amor de Cristo y les hacemos ver lo que la Biblia dice, que la sangre de Cristo cubre multitud de pecados y que no hay nada imposible para Dios. Sin embargo, la persona sigue bregando con la vergüenza. Entonces, la Biblia me ilustra acá dos casos de la vergüenza. Esa vergüenza que es la apropiada y aquella que no es la apropiada. Imagínese usted cuántas bendiciones. Usted recuerda aquella prostituta o aquella, bueno, prostituta, pero aquella que llega y le lava los pies a Jesús. La historia es bien fácil leerla. Pero si usted analiza, al lado de Jesús estaban los discípulos que sabían el testimonio de aquella mujer. Obviamente era suficiente para que aquella mujer no hubiese dado los pasos que dio. Viendo su condición y decir, bueno, me da vergüenza ir donde el maestro y hacer esto. Siento hacerlo, pero me da vergüenza. Máxime cuando tengo el juicio de los hombres que no aprueban mi conducta. Sin embargo, ella va y hace lo que tenía que hacer. Y si usted se va más adelante, usted va a ver cómo fue la respuesta de Jesús, cómo fue la actitud de Jesús. Cuando nosotros vencemos ese temor que tenemos de hacer las cosas que honran a Dios,
Dios es glorificado y nosotros somos bendecidos. Pero cuando nosotros nos detenemos, aunque honre a Dios, por no pasar por la incomodidad de hacer algo que no se ve bien en nuestra reputación, entonces nosotros muchas veces hacemos la obra del enemigo. Creo que me estoy dando a entender. Y el enemigo toma ventaja ahí. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo me ha tocado, me ha hablado para que haga algo, pero siento vergüenza? Y después están las consecuencias y entonces digo, ya Dios me había hablado. ¿Y por qué no lo hice? Porque sentí vergüenza. Pero ¿cuántas veces yo he hecho cosas que no agradan a Dios, que no honran a Dios? Y esas no me dan vergüenza. Hasta que usted se da cuenta. Cuando usted se da cuenta de lo que yo hice, entonces siento vergüenza. El punto aquí es, el punto de medida de la vergüenza es, ¿honra o no honra a Dios? La próxima vez que lo acusen, la próxima vez que lo juzguen, la próxima vez que hablen o hagan algo contra usted o critiquen algo suyo, lo primero sería, ok, lo que hice deshonra a Dios. Porque si deshonra a Dios, vale la pena que me dé vergüenza. Máxime cuando nosotros confesamos ser hijos de Dios. Pero si no deshonra a Dios, posiblemente la gente no va a estar de acuerdo. Pero no es pecado. Por lo tanto, si no deshonra a Dios, no tengo por qué sentir vergüenza. Si alguien lo critica por su cabellera, no sienta vergüenza. Eso no deshonra a Dios. Si alguien lo juzga porque después de acción de gracias, pues algunas calorías de más, no sienta vergüenza. Si alguien lo juzga por cómo usted habla, por cómo usted camina, no sintamos vergüenza. Y si no, no vamos a experimentar la libertad en Cristo, viviendo esclavos de lo que los demás juzguen para sentir vergüenza y dejar de predicar el Evangelio. Viene un nuevo año y usted y yo tenemos que saber que sobre todas las cosas nuestro compromiso es con Dios. Nuestra responsabilidad es con Dios. Quizá los demás nos van a poner obstáculos. Hagamos algo que honre a Dios y Dios va a ser glorificado a través de lo que nosotros podamos hacer. Quizás pareciera poco. Aquí, la gran mayoría, creo que unos poquitos yo no conoceré. Todos ustedes han sido de bendición para mi vida. De una u otra manera. Tanto así, pastor, sí. Quizás con algunos hemos hablado poco. Usted ha sido de bendición para mí. Uno ha sido bendecido. Y yo he tenido que superar muchas situaciones acá de pena. Porque nos ha tocado que hacer cosas que no habíamos hecho. Así que la mayoría de personas, cuando hablamos de los que tenemos muchas veces cuidado en hacer los impuestos o cosas ocultas o pecados ocultos, diría, eso es malo, debería darle vergüenza por haber hecho lo incorrecto. Pero cuando las personas quizás por una incapacidad no puede hacer lo que los demás esperan, eso no es culpa y no debería dar vergüenza. Cuando usted y yo no podemos cumplir las expectativas de la persona, no deberíamos de sentir vergüenza. Al contrario, tenemos que movernos en la voluntad de Dios. Entonces Timoteo dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? No es el domingo que damos el testimonio de nuestro Señor. Donde estudiamos, donde trabajamos. Siempre el mundo está viendo y está leyendo a través de nuestro testimonio quién es Dios y está aprendiendo del amor de Dios. Con el grupo de alabanza les decía la vez pasada, aquí ministramos, la gente ve. No sabemos cómo está cada uno de los que ministran acá. Los que estamos en los diferentes lugares públicos donde predicamos la palabra del Señor. Sin embargo, Dios tiene que ser glorificado. Tenemos que honrar a Dios con ello. Y si nos equivocamos, pues vamos a ser mejores, vamos a corregirlo, pero vamos a pedir perdón, también sé que hay que pedir perdón. ¿Por qué? Porque tenemos que
cumplir el propósito de Dios. Y es que fuimos creados para honra y gloria de su nombre. Y eso el enemigo va a tratar de estorbarnos para que nosotros no crezcamos, para que nosotros no prosperemos, para que nosotros no seamos bendecidos, porque dando es como nosotros recibimos. Entonces, no deberíamos de avergonzarnos si algo honra a Dios, a pesar de que la gente no lo critica a usted. A ver, el libro de Marcos, capítulo 8, verso 38, nos habla acá de algo muy importante. Y aquí dice, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Uno de los indicadores de mis temores muchas veces es el compararme con los demás. Y no estoy hablando de Nelson, es de todos. ¿Verdad? Nos comparamos y cuando nos comparamos vemos si damos la talla o no la damos, ¿verdad? Y eso muchas veces nos limita. O sale a relucir justamente aquello que nos avergüenza o aquello que nos da miedo o nos hace sentir culpables. Y entonces Marco dice, cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, mire, si usted se compara como un hijo de Dios ante aquel que no conoce o ante el mundo como está viviendo, usted se va a dar cuenta que nosotros estamos bien. ¿O no? Usted ve a las personas hundidas en el pecado, acción de gracia, nosotros celebrándolo, leyendo la palabra. Yo sé que la mayoría, espero que la mayoría en su tiempo, en su cena, verdaderamente lo hicimos con el propósito que es darle gratitud, agradecer a Dios por todo. Se lee la palabra, se hace todo lo que nosotros hacemos como hijos de Dios, pero en otros lugares la acción de gracia se celebró de una manera diferente. Si usted se compara cómo lo hacen ellos y cómo lo hace usted, no hay por qué avergonzarnos. Al contrario, tenemos que darle gracias a Dios porque Dios nos ha guardado y Dios sigue siendo fiel con nosotros a pesar de todo. Claro que el mundo nos ve diferentes porque ellos no tienen la palabra, ellos no tienen la luz de la palabra, por lo tanto ellos van a juzgarte y te van a criticar tal vez. Pero dice, generación adúltera y pecadora. Dice, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los ángeles. La vergüenza es inapropiada cuando sentimos, mire, cuando sentimos vergüenza por causa de las personas, es inapropiada. Pero cuando sentimos vergüenza, o sea, si usted siente vergüenza porque usted no va a lucir bien o porque la gente dice, entonces es inapropiada. Pero si nosotros sentimos vergüenza porque verdaderamente hemos deshonrado a Dios, eso sí es apropiado y eso es bueno que lo sintamos. Y cuando yo leía esta palabra y estaba meditando en esta palabra, yo me daba cuenta, decía, verdaderamente nosotros muchas veces hemos ignorado y nos hemos puesto insensibles a la palabra, insensibles a aquellas cosas que deshonran a Dios, y por eso muchas veces sin darnos cuenta vivimos un estilo de vida que Dios no aprueba. Entonces dice, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Nosotros no podemos pretender agradar a Dios si nosotros nos avergonzamos de la causa de Cristo. Jóvenes, yo sé que para ustedes es mucho más retante, ¿verdad? Especialmente en el ambiente que se mueve, pero brille, créalo. Muchas personas quizás usted las ve muy saludables, muy bellas, pero por dentro están mal. Con una mente corrompida, con una mente cauterizada, insensible a lo de Dios y muchas veces insensibles a darse cuenta que lo que están viviendo huele mal. Nosotros somos diferentes. Por lo tanto, no tenemos que avergonzarnos de la causa de Cristo. Viene un nuevo año. Vamos a enfocarnos en ganar las almas. Vamos a enfocarnos en llevar ese mensaje. Donde quiera que usted y yo estemos, si nosotros, cada uno de nosotros brillamos en la intensidad de acuerdo a los dones y la capacidad que Dios nos ha dado, vamos a expandir la luz del Evangelio a aquellos que están en la oscuridad.
tenemos que vencer todos los temores. Yo no sé en qué área Dios te va a usar, o con qué temores Dios te va a tener que bregar, o en qué pecados ocultos vas a tener que sacar. Yo puedo conocer los míos y mis propias luchas, pero usted es responsable de las suyas. Lo importante aquí es que honremos a Dios con lo que lo hacemos. Le damos gracias a Dios por todos los que estuvieron trabajando durante esta acción de gracias, porque mientras muchos de nosotros quizás comíamos, mucho tiempo antes muchos comenzaron a hacer actividades para levantar fondos pro templo. Dios les bendiga. Muchos de ellos andaban llevando cosas que a cualquiera le daría vergüenza, pero no les dio vergüenza. Cada quien en nuestra área edificamos al cuerpo y vamos nosotros a enfocarnos en eso. Hermano, no podemos nosotros dejar de hacer la obra de Dios porque la vergüenza nos impide. Esa carga no la podemos llevar. La próxima vez vamos a mantenernos firmes en lo que Dios ha establecido. Ahora mira dónde hemos llegado. Viene la sociedad, dice, la fornicación está bien. Eso debería dar vergüenza. Dice, no, esto está bien. Y comienzan a repetir un montón de cosas que Dios recrimina, Dios condena, que no honran a Dios, pero nosotros muchas veces nos hemos tan acostumbrado a aceptar cosas que no honran a Dios y que deberían dar vergüenza, pero esas las aceptamos. Y es triste decirlo, pero cada vez las cosas son peores. La sociedad se va degradando y va dando aceptación y espacio a cosas que deshonran a Dios. ¿Y nosotros qué? También nos vamos a avergonzar de aquello que deberíamos no avergonzarnos y vamos a apoyar o aceptar aquello que deshonra a Dios. No, nosotros somos diferentes. Y dice 1 Pedro capítulo 4, verso 16, pero si alguno sufre como cristiano, y aquí está hablando de los cristianos, o vamos a hablar primero de los cristianos, dice que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Glorificar a Dios en las buenas y en las malas, cuando las cosas se ponen negras, cuando no pareciera que estás en el lugar equivocado. Mira, estar en el lugar equivocado no es estar en el lugar que el mundo dice. Estar en el lugar equivocado es aquel cuando te moviste del lugar donde Dios quería que estuvieses. El detalle es que muchos de nosotros no sabemos de dónde Dios nos quiere. Y cuando estamos en el lugar equivocado, cualquier cosa viene a ser Satanás y nos aparta y nos avergonzamos y decimos, mejor voy a dejar esto porque pareciese que no es mi lugar. Usted y yo somos hijos de Dios, somos lavados, redimidos con la sangre de Cristo. El que no conoce de Dios vino al lugar correcto para escuchar que Dios tiene un lugar especial para ti. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que vivas víctima de la vergüenza y que te paralices de hacer y cumplir los sueños de Dios en tu vida solamente por estar entendiendo y escuchando las voces ajenas. Al contrario, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifica a Dios. ¿Hemos sufrido como cristianos? Algunos no. Porque posiblemente hemos aprendido a camuflajear como el camaleón, ¿verdad? Si no sabes lo que es el camaleón, es ese tipo de lizard que de acuerdo a donde está, se acomoda. Si está en un árbol seco, se cambia de tal manera que de lejos solo se ve el árbol. Pero ahí está el lizard. Entonces, imagínense, eso sí debería darnos vergüenza. Como cristianos, estarnos acomodando. Estamos en un lugar donde se practica el pecado, pues me voy a acomodar aquí para que no se note mucho que yo soy diferente. No, si somos diferentes. Y si somos diferentes, es una bendición. Bienaventurados somos cuando por la causa de Cristo nos vituperen. No tenemos que avergonzarnos. Jóvenes, ahí donde usted está, donde usted estudia, gloria a Dios que la gente lo critique. Eso implica que usted no es uno más del montón, que usted es diferente. No se avergüence. Al contrario, quizás los defectos que ellos dicen que usted tiene y le critican, esos ya no son defectos ni son debilidades, sencillamente ellos están peores, pero la misma condición impide ver la bendición que nosotros somos.
Así que no podemos como cristianos estar ahí, que muy difícil. No, mi hermano. Vamos a enfocarnos y tenemos que disfrutar nuestro pasar por esta vida. Nosotros solo somos peregrinos en esta tierra. Si usted se cree guapo, joven, fuerte, con recursos, con conocimiento, eso se va a quedar. Establecido está para el hombre que muere una vez y después el juicio. ¿Y sabe usted lo que es juicio? Búsquelo. Es la premiación o castigo de acuerdo a nuestros hechos o acciones. Punto. Y en la vida cristiana, ese juicio está basado en los hechos o acciones que esta palabra dicta. Por lo tanto, quizás no le guste el lugar donde usted está, pero ese es el lugar donde usted honra a Dios. Gloria a Dios. Vamos a permanecer fieles. Mire, hay cosas que parecen tontas. Cuando usted las ve, dice la Biblia, amad a vuestros enemigos, dice usted. ¿Estás loco? ¿De dónde aprendimos que está loco? Del mundo, porque el mundo es el que dice que, pues, vamos a destruir. Pero Dios dice eso. Eso es lo que Dios manda. No se avergüence de amar al enemigo. Obviamente, una cosa es amar a las personas y otra cosa es estar de acuerdo y practicar lo que la persona haga. Eso honra a Dios. Amén. Gloria a Dios por aquellas personas que muchas veces nos sacan, como dice mi esposa, sacan o hacen relucir en nosotros aquellas áreas que necesitan que Dios obre. ¿Verdad? Yo sé que hay mucho acá que Dios tiene que usar a mucha gente difícil para podernos ayudar a crecer. Para crecer, para honrar a Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos que sufrir y muchas veces sufrimos porque nosotros mismos no resistimos. Entonces, si la fornicación es mala, dice la Biblia, pero el mundo dice, no, la fornicación no hay problema. Y así le puedo agregar una gran lista que usted ya la conoce, ¿verdad? Y yo sé que muchos que nos ven posiblemente están atentos para escuchar qué es lo que decimos y en qué nos equivocamos para demandarnos. Esta es la verdad. Y yo no me avergüenzo de predicar lo que la palabra del Señor dice. Eso es a lo que Dios nos ha llevado. Al contrario, da vergüenza estar como el camaleón, acomodándome a la situación, a la circunstancia, para no verme mal, para ser aceptado. No. ¿Qué usted quiere? ¿Ser uno más del grupo o ser alguien original? Dios nos hizo originales, nosotros somos los que muchas veces nos hemos hecho parte del montón. Mire, aquí nos amamos nosotros, pero aquí no hay ni uno igual, ni los hermanos, ni nadie. Todos somos diferentes, porque con cada uno Dios quiere ser algo diferente. Pero con esa diferencia todos estamos llamados a honrar y glorificar a Dios. A predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. A poder llevarlos, que se burlen, pues se burlan, ¿verdad? Que nos critiquen, pero que no tengan la razón. Porque ahí es donde está el problema, ¿verdad? Porque si tienen la razón, pues, hey, vamos a repetirnos y vamos a pedirle perdón a Dios. A ser mejores cada día, porque ese es el proceso de crecimiento, ¿verdad? No solamente aumentar tamaño, sino madurar. ¿Verdad? Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, que vayamos en ese proceso que Dios quiere llevarnos. Miren, entonces dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Mire, muchos de nosotros estamos viviendo y conociendo y escuchando el Evangelio, pero no lo vemos como el poder de Dios. Lo vemos como una opción. Si nosotros nos damos cuenta del poder que hay, y aquí hay testimonios de los que me están viendo y están escuchando acá, de personas
que antes nadie daba nada por nosotros, y cuando vino el Evangelio a nuestra vida, no solamente Dios nos perdonó a nuestros pecados, sino que cambió nuestra vida, nos dio una razón de por qué luchar, por qué hacer las cosas, y somos diferentes. Y ahora no solamente nosotros somos bendecidos, sino somos los canales de bendición para otros. Pero eso no hubiese sucedido si no hubiera sido a través del Evangelio. Si tú no conoces del Señor, esta es tu oportunidad para que no solamente reciba la salvación, sino para que ese poder de Dios se manifieste a través de lo que tú haces. Que te dé dirección en la vida. Déjeme decirle, muchos de nosotros caminamos sin dirección. Pregunto, ¿cuántos de ustedes ya se sentaron a evaluar qué pasó en el año anterior y qué piensa hacer para el otro año? No me levante la mano, porque por uno posiblemente no lo ha hecho. Y estamos celebrando por lo que tenemos. Y mañana ya el Señor sabrá. No espérese. Tenemos la mente de Cristo. Hay un Espíritu Santo que nos habla y nos dirige. Y si no, tenemos que preguntarle, Señor, dirígeme, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque quiero honrarte. No quiero vivir víctima de estas vergüenzas que me detienen. Al contrario, si tenía temor a predicar, pues que predique el otro año. O empiece desde hoy, después salga acá, ¿verdad? Si tenía temor de aquellos pecados ocultos, pues confiéselos hoy. Para honrar al Señor. Entonces, la razón de la vergüenza, entonces, ¿verdad? Es muchas veces que nosotros no conocemos el poder de Dios. No conocemos el poder que hay en la palabra. Cada vez que usted agarre esa palabra, usted va a ver la transformación. Mi esposo y yo acostumbramos mucho a estudiar juntos o aprender el uno del otro. Porque ella es diferente, yo soy diferente. Así que esposos que están casados acá, tome tiempo. Hay tiempo que usted está junto, pero hay tiempo que es bueno que Dios le dice a usted, que Dios le dice a la otra, y compartan. Dios va a enriquecer, créalo. Yo sé que aquí hay parejas que practican eso. Tome ese tiempo. Porque puede ser que usted tiene un discernimiento diferente del otro, el Espíritu Santo le está mostrando algo que a usted no, y ayuda. Yo aprendo mucho de lo que mi esposa me enseña de la Biblia, y algunas veces me enseña los conceptos, algunas veces me trae ideas, y el Espíritu Santo me habla a mí. Así que tome ese tiempo, edifíquese los unos a los otros, amén. No solamente edificarnos, si vamos a edificarnos como iglesia, empecemos por edificarnos unos a los otros. Si tenemos temores, vamos a tratar de edificarnos y ayudarnos en lo que viene primeramente con el poder de la palabra y segundo con aquella guianza que Dios quiere que nosotros practiquemos y hagamos. Entonces, mira lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versos 9 al 10. Dice aquí algo en el caso de Pablo. El Evangelio, antes de leer este pasaje, si usted ha sido cuidadoso, se va a dar cuenta que ese poder que habla de la palabra, el Evangelio magnifica a Dios, pero humilla al hombre. Y por eso el hombre se resiste a aceptarlo. Repito, por los que no me escucharon. El Evangelio magnifica a Dios, pero humilla al hombre. Y por eso nos avergonzamos. Porque cuando nos vemos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que es imposible agradar a Dios si nosotros no tomamos en cuenta lo que Dios dice, la palabra dice sobre Él. Por eso dudamos. ¿Recuerdan cuando yo les dije que todo peligro daba miedo? Pero que todo miedo producía ansiedad y que toda ansiedad producía duda. Y que la duda mata la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra magnifica a Dios, pero nos hace ver una realidad nuestra, que sin Él nosotros no somos nadie, pero que en Él somos más que vencedores. Así es, amén. La próxima vez que sienta vergüenza, lo primero que le dije a alguien, le dije, lo que hiciste,
¿Deshonra a Dios? ¿Es pecado? Me dice, no, entonces no sientas vergüenza. Ponte de pie y comienza a caminar. ¿Cuántas veces nos hemos detenido por eso? Porque aunque nosotros sabemos que la palabra magnifica a Dios, nosotros hemos pensado en nosotros. Entonces viene Pablo y le dice aquí a la iglesia de Corintios, dice, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades. Eso no es lo que nosotros muchas veces tendemos a hacer, ¿verdad? Nosotros escondemos nuestras debilidades. Y al esconderlas, muchas veces perdemos la bendición de que Dios se glorifique en nuestras vidas. ¿Recuerdan la historia del pavo real que les conté? El pavo real no se avergüenza cuando tiene todo su plumaje y lo extiende. Y todos quieren tomarse una foto con ella. Yo no sabía mucho de ellos hasta que estando en un lugar, pues el que lo tenía a su cuidado me lo explicó. Y me dijo, yo cuido a ese pavo real. Ese que todos quieren tomarse foto, tenía hasta su stand y todo para tomarse la foto, ese yo lo cuido. ¿Y por qué lo cuido ahora? Me dice, porque él cada cierto tiempo pierde ese plumaje. Y cuando pierde ese plumaje, él siente vergüenza y se esconde. Y se puede morir porque no acepta que nadie lo cuide, al menos que sea aquel que lo cuidó cuando tenía su plumaje hermoso. Muchos de nosotros tenemos vergüenza porque hemos dejado o hemos valorado más la apariencia nuestra y nos hemos olvidado que la palabra magnifica a Dios, no a nosotros. Nosotros solo somos instrumentos, vasos, canales de bendición, a través de lo cual glorificamos. Pero Dios es tan lindo que cuando hacemos eso, Dios nos da bendiciones en abundancia, aún más de lo que le pedimos. Muchos de nosotros no hemos valorado eso. Dios en su misericordia nos ha dado más de lo que nosotros mismos le hemos pedido. Entonces dice, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El ser débil muchas veces a nosotros nos da vergüenza. Si somos débiles, pero tenemos a Cristo, somos más que vencedores, porque es en esas debilidades que Dios quiere glorificarse. Por eso es que muchas veces nos resistimos a reconocer nuestros pecados ocultos. Quizá en esta misma ocasión tenemos personas que están bregando con pecados ocultos. Y Satanás está usando eso para detenerte, para que no confieses, para que permanezcas ahí. Y dice, mientras nadie se dé cuenta, creo que está bien seguir ministrando. ¿Ministrando qué? ¿Dando qué? Mientras nadie sepa, yo creo que mientras nadie se dé cuenta, mientras la ley no me condene, creo que estoy bien. Mientras nadie me confronte, no. Si lo que estoy haciendo deshonra a Dios, eso se llama pecado. No importa en qué dirección llegue. Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos que somos más que vencedores en Cristo, pero que humanamente tenemos mucho que aprender. Y sabe lo lindo cuando llegamos al cuerpo, a la iglesia, que cada uno de ustedes tiene algo que enseñarme a mí. Cada uno de ustedes tiene algo que yo necesito. Pero por mi misma vergüenza, no llego a uno de ustedes y le digo, ¿sabes qué?
me encanta esto que tú haces, me gustaría aprender. ¿O sabes qué? Los pastores necesitamos que alguien nos observe, todos los líderes. Algunas veces creemos que solo se supervisa y se observa y se le enseña a los de abajo, y los de arriba pareciera que nadie les tiene que enseñar. No, solo somos servidores con diferentes funciones, pero alguien nos tiene que enseñar. Y una recomendación para todos los pastores que hablábamos un día de esto es: todos de nosotros necesitamos que alguien nos mentoree, que alguien nos enseñe, que alguien nos haga ver lo que no estamos viendo, que alguien nos enseñe lo que no sabemos, que alguien haga lo que nosotros no podemos. Eso no es para tener vergüenza, eso es edificarnos los unos a los otros, porque vienen retos y nosotros tenemos que saber que para honrar a Dios vienen nuevas generaciones. Muchos de los que aquí están posiblemente se han sentido que no sirven y la vergüenza los ha detenido, y posiblemente tú que crees que no sirves, tú eres el que vas a ejercer un ministerio después que otros no estemos. No tengas vergüenza, que si eres chaparrito, que si eres de tal país, que si esto, que si lo otro. No, mira, Dios es el que nos va a capacitar cuando nosotros nos disponemos a hacer, a reconocer esa debilidad. Por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecución y angustias por amor a Cristo. Esa es la clave. Amar a Cristo. Ahora, ¿hay vergüenza que debiésemos de tener? Claro que sí. 1 Corintios capítulo 15, verso 34 dice: sed sobrios como conviene y dejad de pecar. Esa vergüenza sí la debemos de tener. Pastor, pero yo no peco. Yo nunca me he visto en un bar, nunca me he visto haciendo droga. ¿Y quién le dijo que solo eso es pecado? La Biblia dice que pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Punto. Si lo vamos a actualizar a lo que estamos predicando, pecado es todo aquello que deshonra a Dios. Y muchas de las palabras que yo digo deshonran a Dios. Muchas de las cosas que yo veo deshonran a Dios. Muchas de las maneras como yo trato a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, deshonran a Dios. Muchas de las cosas como nos tratamos nosotros como líderes, deshonran a Dios. Y eso se llama pecado también. Pero no le queremos llamar pecado. Esa vergüenza debemos tenerla. Decir, wow, eso que le dije a la pastora Sonia, deshonra a Dios. Pastora Sonia, perdóname. Pero no como excusa, ¿va? Y el pastor de Sonia dice, pero ya lo vas a volver a repetir. Acuérdense, reconocer la falta, arrepentirse delante de Dios, pedir perdón y comprometerse a cambiar. Sin una de ellas, no hay restauración. Por eso es que para honrar a Dios tenemos que perder la vergüenza. Tenemos que perder la vergüenza. Sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza lo digo, dice aquí Pablo. Algunos necesitan, ¿verdad?, que sintamos vergüenza para reaccionar. Algunas veces necesitamos. Cuando mi esposa me dice estas frases, les digo a las mujeres, ¿verdad? Un secreto. Cuando me dice, yo no sé cómo vas a tomar esto. Toma hasta una postura así bien elegante, bien espiritual. Yo no sé cómo tú vas a tomar esto, pero yo he notado esto y me gustaría hacértelo saber. Eso yo ya voy a sentar, respirar profundo, porque es una bendición buena. Pero yo no siento vergüenza, porque es para ellos estar mejor. ¿Por qué nos resistimos, sentimos vergüenza para que Dios nos confronte muchas veces para nosotros estar mejores? La próxima vez que Dios use a alguien para bendecirlo, le diga, por lo menos analícelo, a lo mejor Dios está usando ese canal para usted ser mejor. Y si viene mejor, no importa en qué envase venga la medicina, tómesela, es para bendición, porque es para honra y gloria de Dios. Esa es la verdad. Entonces, Pablo dice, capítulo 6, verso 5,
Para vergüenza vuestra lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Y aquí Pablo habla del problema que se da, es que muchas veces dentro de las personas se daban conflictos. Y esta es una vergüenza, dice, esto debe que darle vergüenza. Que los que somos cristianos y conocemos de Dios y conocemos la palabra, muchas veces recurramos a aquellos que no la conocen para que nos ayuden a bregar nuestras diferencias. Eso debería darnos vergüenza. Y Pablo aquí viene y lo confronta, dice, iban a los tribunales y ahí en los tribunales se demandaban. Y allá iban a tratar sus diferencias cuando podían tratarlo como hijos de Dios. Por eso Dios quiere que nos unamos, que seamos unidos. Para que no tengamos esa vergüenza. Que la próxima vez que usted me venga a hacer una observación de algo que tengo que mejorar, yo no me sienta mal, sino que lo vea como una bendición. Obviamente, como he dicho siempre, ¿verdad? Siempre es parte de la sabiduría saber cómo, cuándo y de qué manera decir las cosas. Pero aquí estamos para edificarnos. Estamos para edificarnos. Entonces, usted dirá, ¿y entonces por qué las personas cada vez pierden más la vergüenza? Porque ahora usted se va a dar cuenta que muchas cosas que antes nos daban vergüenza hoy ya es común y es normal. Lo que es más, ahora criticar lo que daba vergüenza ahora ya es hasta delito. Tenemos siempre como referencia a la palabra del Señor. Tenemos siempre la referencia que dice la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 43, verso 10, aquí hablándoles, profeta Ezequiel le dice, y tú, hijo de hombre, describe el templo de la casa de Israel para que se avergüencen de sus iniquidades. Cuidado, si usted en un momento determinado ya no le da vergüenza a las iniquidades. Me tengo que sentir muy mal yo si en un momento determinado aquella iniquidad, aquello que deshonra a Dios ya no me afecta a mí. Entonces estoy en problema, porque entra en una corrupción, en una insensibilidad, en esa conciencia cauterizada que a pesar de hacer lo incorrecto ya no siento dolor. Debo de sentir esa vergüenza. Eso sí debe de avergonzarnos y venir primeramente delante de Dios, decirle, Señor, perdóname. Yo creo que Pedro, después de haber negado a Cristo y fue puesto bien arrogante diciendo, no te voy a negar y toda la cosa, mi hermano que sintió vergüenza. Pero Dios siempre tiene una salida. Tú que has estado acá y posiblemente estás viviendo en pecado, estás haciendo algo que tú sabes que no honra a Dios. Ahora ya no te compliques de saber si esto es bueno o malo. La punto de referencia es, ¿honra esto a Dios? No, pecado. Punto. Aunque sea una palabra, no honra a Dios. Hay conversaciones que no honran a Dios. Y son una cuna, un vivero para pecar y para fomentar el pecado. Los que tienen familias, cuidemos qué hablamos en casa. Porque posiblemente estamos teniendo conversaciones que no honran a Dios. Y si tú dices, yo me aparté y he hecho cosas que no honran a Dios, y escuchando esto me doy cuenta que necesito verdaderamente llegar a conocer la verdad. Mire, Dios tiene una esperanza para ti. Y es que Dios quiere que vivas en libertad. Y cuando yo vivo esclavo de esa vergüenza, esclavo del que dirán las personas, no voy a vivir una vida en libertad y voy a vivir siempre atado al que dirán y no al que Dios dice. Atado a las reglas del mundo y no a las reglas de Dios. Pero hay una esperanza. Quizá por eso tú no te has salido de donde estás haciendo lo que estás haciendo mal. Pero Dios quiere que salgas. Mire lo que yo quiero terminar con este pasaje. Y es en el libro de Romanos, el capítulo 6, verso 20 al 22, en la Reina Valera, capítulo 6, verso 20 al 22, y luego vamos a leer el capítulo 8, verso 1 del mismo libro de Romanos. Dice la palabra del Señor, para ti que quizás no has conocido al Señor o te has apartado, o dices ser cristiano, pero Dios te ha hablado y te ha dado cuenta que estás en pecado. Dice acá, porque cuando erais esclavo, le dice aquí Pablo a los romanos,
del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tendrías en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pregunta: ¿hay en nosotros algo que nos avergüenza? Piensen. Y si hay algo en usted que lo avergüenza, pregúntese ¿por qué? ¿Es culpa? ¿Es incapacidad? ¿Es un anhelo por satisfacer las expectativas de otros? ¿O es porque esto no honra a Dios? Y si hay algo ahí que te avergüenza y no honra a Dios, para que tú te arrepientas. Póngase de pie. Capítulo 8, verso 1 del libro de Romanos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Repito. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios quiere que cumplamos su propósito, ser para honra y gloria de su nombre. Si tú has pecado, Dios quiere que salgas de ahí y cumplas con ese propósito, ser de honra y gloria de su nombre. Si tú eres un líder, Dios quiere que cumplamos ese propósito, que seamos de honra y gloria de su nombre. Si tú estás edificando una familia, Dios quiere que en tu familia tú seas el instrumento para poder cumplir con ese propósito, que esa familia sea para honra y gloria de su nombre. Si tú tienes un negocio, si tú estás en el campo que estés, Dios quiere que sigamos siendo para honra y gloria de su nombre. Si tú te has apartado y crees que no hay esperanza para ti, Dios quiere que seas para honra y gloria de su nombre. Mientras cierren los ojos los que ya conocen de Dios, yo quiero hacer un llamado a aquellos que no le conocen. El enemigo va a tratar de acusarte para que sientas vergüenza. El enemigo va a tratar de acusarte para que siempre trates de esconder aquello que Dios quiere que dejes ir. Esta es tu oportunidad. Si tú quieres aceptar al Señor, si esta palabra ha llegado a tu vida, si ha tocado tu corazón, si tú reconoces ahora que estás en pecado, yo te digo, arrepiéntete de ese pecado, entrega tu vida al Señor y deja que Dios comience a obrar y conviértete en alguien para honra y gloria de tu nombre. ¿Dónde estás? Alguien. No sienta pena. La primera lucha en este día va a ser precisamente eso, enfrentarte a tu vergüenza. ¿Dónde estás? Cierra los ojos. No queremos que nadie esté juzgando a nadie. Pero si Dios te habló, yo quiero que levantes tu mano. Queremos orar por ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Tú que me estás viendo. Tú que escuchaste esta palabra. Tú que estás viviendo esclavo de esa vergüenza, de ese pecado oculto, de ese error que cometiste en el pasado y todavía el diablo lo está usando constantemente para acusarte y que vivas escondido como el avestruz, como el pavo real. Dios quiere bendecirte. Siempre va a haber una esperanza. Ese pavo real un día se esconde, pero un día vuelve su plumaje. Para nosotros no solo es un plumaje. Dios quiere hacerte nueva criatura hoy. Y ahí donde tú estás, recibe al Señor Jesús. Lo que me están viendo, donde quiera que estés, queremos oír de ti. Esperamos que esta palabra sea de edificación y que tú busques no solamente un lugar donde congregarte, sino a vivir en santidad para hacer honra y gloria de su nombre. Dios te bendiga hoy. Y los que están acá,